quiero saludarles en el nombre de Jesús desde aquí de Puerto Carreño, Vichada, la Iglesia Ministerio Internacional Apostólica y Profética del Reino. Estamos transmitiendo hoy para nuestros hermanos, los hijos espirituales, para su familia, y estamos hoy compartiendo con un seminario que se llama Apocalipsis. Ayer dimos la introducción y vamos a seguir hablando acerca del Apocalipsis. Vamos a extendernos. En estos días voy a hablar acerca de las plagas, las pestes, las señales del fin. Voy a hablar acerca del anticristo, de dónde vendrá el anticristo, de qué país será el anticristo, cómo será el sello de la bestia, cómo será todo este acontecimiento que toma relevancia en este tiempo a causa de que, hermanos, estamos en los días finales. Y como estamos en los días finales, toca advertir al mundo y predicarle a la gente lo que en verdad Dios quiere hablarnos, lo que en verdad la palabra dice acerca de los últimos tiempos, porque, hermanos, es indudable que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Es indudable que esta temporada estar listos y prestos para enseñar el poder de la palabra de Dios. Así que quiero que vayamos a la palabra de Dios hoy. Usted que está ahí conectado con su Biblia, si puede tener la Biblia en su mano. Aquí yo tengo la mía. Aquí tengo la mía. Quiero compartir con usted lo que Dios tiene para esta mañana. Y mire lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Quiero leer del 1 en adelante. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee la profecía y guarda las cosas con ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo voy a repetir. Dice: la revelación de Jesucristo. Ahora, quiero que entiendan entonces que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el Apocalipsis es un libro enviado del Padre a su Hijo, de su Hijo a un ángel y del ángel a Juan. ¿Alguien está allí esta mañana que puede entender lo que estoy predicando? El Padre da la revelación al Hijo, el Hijo se la transmite al ángel, y el ángel se la transmite al apóstol Juan, y el apóstol Juan nos la transmite a nosotros a través del libro que él escribe. Ahora, me gusta esto porque todo esto que vemos en el Apocalipsis, hay una palabra que es el texto clave de Apocalipsis, los que les gusta tomar nota, o si no, igual va a quedar grabado, usted puede volverlo a escuchar. El texto clave, el versículo clave del libro, cada libro de la Biblia, quiero enseñarle esto, cada libro de la Biblia tiene un versículo clave. El versículo clave de Apocalipsis es el capítulo 1, el verso 19. Ese es el versículo que mueve todo el libro. O sea, este versículo mueve todo el libro. Cuando usted quiere, o mejor dicho, resumir Apocalipsis, lo podemos resumir en el verso 19 del capítulo 1. Y dice así: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Entonces Apocalipsis se divide en tres etapas. Número 1, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. ¿Ok? El libro se divide en tres etapas: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser. Lo vuelvo a leer el versículo 19. El versículo 19 entonces es el texto clave de Apocalipsis, no se lo olvide. Apocalipsis tiene un texto clave. Su texto clave es el capítulo 1, el verso 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de esta. Entonces Apocalipsis se divide en tres etapas: las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser. Las cosas que han visto están en el capítulo 1, las cosas que son están del 1 al 3, y las cosas que han de ser están del 4 al 22. Así que esa es una división fácil del libro. El libro está dividido entonces en tres etapas: las cosas que has visto, que es el capítulo 1, las cosas que son, que es del 2 al 3, y las cosas que han de ser, que es del 4 al 22. Lo repito, el libro está dividido en tres sesiones: las cosas que has visto, el capítulo 1, las cosas que son, el capítulo 2 y capítulo 3, y las cosas que han de ser en el capítulo 4. Así que cada vez que usted lea el Apocalipsis, recuerde que el libro se mueve con un eje. El eje del libro de Apocalipsis es el versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de esta. Ahora, la palabra clave del libro.
La palabra clave del libro es la palabra escribe. Esa es la palabra clave del libro de Apocalipsis, la palabra escribe. ¿Por qué? Porque el apóstol recibe la instrucción del Padre diciendo escribe. Aleluya, gloria a Dios, escribe. Ahora, ¿por qué Dios el Padre se encarga de decirle escribe? Porque imagínese usted que el Padre hubiese dicho, bueno, Juan, cuéntale a otro la historia. Si el Apocalipsis fuera oral, imagínense la cantidad de ideas que tuviéramos hoy en el mundo. Si hoy día han salido falsos profetas y falsos cristos, por ahí hay gente diciendo que el Señor venía, por ejemplo, los testigos de Jehová dijeron que Jesús vendría en el 14. Después, cuando no vino en el 14, dijeron que venía en el 30. Y así pasó con los adventistas del séptimo día. Elena G. de White dijo que Jesús entró al trono celestial cuando ella nació. Le pidió permiso a ella para entrar al cielo. Y esas doctrinas erradas que son basadas en falsas experiencias y en cuestiones necias que no son bíblicas, están basadas en experiencia de hombres. Nosotros no podemos basar la fe en una experiencia porque la experiencia no es doctrina. La doctrina está basada en la palabra de Dios. Y el apóstol dice que nos conformemos a las sanas escrituras. Por eso toda doctrina y toda secta que no es de Dios está basada en una experiencia de hombre. Lo mismo pasa con los mormones, con estas sectas que tienen tergiversación de la palabra. Entonces, cuando usted quiera estudiar la palabra, tiene que irse al fondo de la palabra, buscar el texto, el contexto, para no hacer un texto. Les saludo a todos los que están conectados. Comparte el video con alguien. Yo sé que alguien necesita esta palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos. Compártanlo en sus grupos, compártanla con uno y con otro, para que podamos compartir y aprender un poco más acerca del Apocalipsis. Entonces, resumiendo lo que he dicho esta mañana, le he dicho entonces que el texto áureo del Apocalipsis, el capítulo 1, verso 19, es el texto clave que mueve el libro y divide el libro en tres partes: las cosas que son, las cosas que han visto y las cosas que han de ser. También decía que el Apocalipsis fue dado por el Padre Jesús. Jesús lo dio al ángel, el ángel Juan, y Juan nos la dio a nosotros. Así que pasó por esta boca, por este espíritu, por este pensamiento. El Padre lo dio a Jesús, Jesús lo dio al ángel y el ángel nos las transmitió a nosotros. Juan estaba en la isla de Patmos preso. Recuerde que estaba preso a causa del Evangelio. No estaba preso porque hizo cosas malas, sino que estaba preso por causa del Evangelio. Juan estaba en la isla de Patmos cuando recibió la revelación de Juan. Y entonces podemos decir, recibe esa instrucción para que nosotros podamos estar alerta. El Apocalipsis no es un libro para que usted tenga miedo, ni es un libro para asustar a la gente. El Apocalipsis es un libro que fue escrito para que nosotros estemos alerta de los acontecimientos que vienen en los últimos tiempos, para que nosotros podamos estar pendientes y estar conectados con el Padre acerca de lo que Él tiene para usted y para mí, porque al final y al cabo, el Apocalipsis es una bendición para la casa y para la iglesia del Señor. Aunque para ella como hijos y miembros de la iglesia del Señor, pudiendo servir a Dios de una manera poderosa. Quiero también decirles algo más acerca del Apocalipsis. El Apocalipsis habla acerca de las cosas que instruyen al Cordero, la adoración del Cordero, la ira del Cordero, el reinado del Cordero y la esposa del Cordero. Podemos dividir el libro también de esa manera. Lo podemos dividir entonces. Número 1. Instrucción a los testigos del Cordero, del capítulo 1 al capítulo 3. Esa es la primera división del libro. Del capítulo 1 al 3, instrucción a los que adoran al Cordero, a los testigos del Cordero. La segunda parte que podemos dividir el libro, del capítulo 4 al 5, es acerca de la adoración al Cordero. Primera parte, los testigos del Cordero, del 1 al 3. Segunda parte, la adoración del Cordero, del 4 al 5. La tercera parte, la ira del Cordero, del 6 al 19. Y la cuarta parte, el reinado del Cordero, el capítulo 20. Y la quinta parte, la esposa del Cordero, el capítulo 21 y el 22. Esa puede ser otra manera de dividir el libro, en 5 maneras: los testigos del Cordero, del 1 al 3, la adoración al Cordero, del 4 al 5, la ira del Cordero, del 6 al 19, el reinado del Cordero, el capítulo 20, y la esposa del Cordero, el 20 y el 21. Ese puede ser otra división del libro que usted puede tener. Entonces usted puede escoger la división de las 5 maneras, que son el testigo del Cordero, la adoración del Cordero, la ira del Cordero, el reinado del Cordero y la esposa del Cordero, o puede dividirlo en 3 maneras: las cosas que son, las cosas que han visto y las cosas que serán. Así que usted puede escoger cualquier tipo de división del libro de Apocalipsis para entenderlo. Ahora, quiero hablar entonces acerca de los testigos del Cordero. Ahora, el siervo de Dios, Juan, el apóstol, transmite un mensaje especial. Y la fuente de este mensaje no es un espíritu, no es un ángel, no es una carta. La fuente de este mensaje es Jesucristo. Por eso es creíble el mensaje del Apocalipsis. Hay muchos más ideas en el mundo. El mundo seguía hoy día. Mira, en estos días estaba viendo por internet la gente diciendo: se cumplen las profecías de Nostradamus, se cumplen las profecías de Julano, que la NASA descubrió tal cosa. Hermano, la profecía más creíble es la palabra de Dios. Hay otros cristianos comparten, por ejemplo, los Simpsons dijeron que Cristo viene. Imagínense, hermano, qué locura.
palabra de Dios. Si ya la palabra de Dios lo dijo hace 2000 años que el Señor viene y que las señales están listas. Y cuando usted lee la palabra, usted no necesita que ustedes, algunos hermanos que colocaban diciendo, ay, creo que Cristo va a venir porque lo dijeron los Simpsons. Alguien tiene que entender lo que estoy predicando. O sea, si no lo dicen los Simpsons, no lo creo, pues. Si ya el apóstol Juan dice que lo recibió del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos compartir a través de Jesucristo, porque es dado por el Padre al Hijo. Escuche bien, el Apocalipsis es dado por el Padre al Hijo. El Hijo lo da a un ángel. No sabemos qué ángel será el que envió a Juan. Algunos dicen que posiblemente. El versículo 13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos. Tenemos problemas técnicos, el internet está bastante colapsado. Imagínense usted, todo el mundo hoy a través de la red conectado. Pero voy a pedir que usted tenga un poquito de paciencia y pueda estar conectado. Dice, primera bienaventuranza, bienaventurado los de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Número 2, capítulo 16, versículo 15 de Apocalipsis. Bienaventurado el que vela. Tercera bienaventuranza está en el capítulo 19, versículo 9. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuarta bienaventuranza, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Capítulo 22, versículo 7. Quinta bienaventuranza, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Sexta bienaventuranza, bienaventurado los que lavan sus ropas. Amén. Entonces hay 7 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, el que muere en el Señor, el que vela en el Señor, el que es llamado a las bodas del Cordero, el que tiene parte de la resurrección, el que guarda las palabras de este libro y el que lava sus ropas en el libro, en la sangre del Cordero. Así que este libro tiene 7 bienaventuranzas que son para usted y para mí. Ahora, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué Dios tuvo la bendición y tuvo este deseo de que nosotros recibamos el Apocalipsis? Simplemente, esa respuesta está en el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué Dios soltó el Apocalipsis? ¿Por qué Dios dio esta revelación? Simplemente porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? El tiempo está cerca. Entonces, por eso Dios permitió el Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. La palabra aquí no es la palabra cronos, porque hay una palabra para tiempo, que es la palabra cronos. El término común para cronos, que se maneja, decimos que ahora son las 9 y tanto de la mañana, ese se llama tiempo cronológico. Pero la palabra que el apóstol usa es una palabra diferente a cronos. O sea, no está hablando del día de mañana, ni está hablando del siglo primero. Él no dijo el cronos está cerca. Él dijo el kairos está cerca. Oh, Ramashita Kanda Ramasima. Yo siento al Señor esta mañana. Oh Dios, escúchame bien. Cuando Él escribe el tiempo está cerca, no usa la palabra cronos. Él usa la palabra kairos. Y la palabra kairos se define con una época determinada. Esta época determinada es la misma época del cual habló el profeta Daniel en el capítulo 9, en el verso 24. Aleluya. O sea, él no habló del reloj físico nuestro. Él no habló del cronos, porque si hubiese hablado del cronos, hubiese 100. Él habló del kairos. El kairos tiene que moverse en un nivel profético que tiene que ir moviendo en el reloj profético de Dios, que encaja Ezequiel, que encaja Malaquías, que encaja Sofonías, que encaja Oseas, y que mueve también Daniel, y sobre todo Daniel capítulo 9, verso 27. Esa última que se llama la profecía de las 70 semanas, el último que voy a dejar para enseñar, porque Daniel 9, 27 es el resumen de todo lo que vamos a enseñar, pero lo voy a dejar de último porque si alguien entiende Daniel 9, 27, entiende la Biblia y entiende la historia humana. Así que es una profecía de mucho cuidado, es la más compleja, la más complicada de enseñar. Ese día que voy a enseñar Daniel 9:27 voy a permitirme tener aquí un tablero en la parte de atrás y poderles mostrar el cuadro sinóptico, mostrarles un poco de cosas, fechas de cuándo suceden las cosas, de cuándo sucederán, darle fechas exactas de cuándo mueve el kairos, el tiempo determinado. Entonces, hermano, escúcheme bien. En el versículo 3, usted que tiene la Biblia abierta en Apocalipsis, en el versículo 3 de Apocalipsis dice, porque el tiempo está cerca. Ahí la palabra tiempo allí, si quiere subraya, la palabra tiempo allí es la palabra griega kairos, no la palabra cronos. Entonces no se trata de un reloj físico, de horas físicas, sino de un tiempo determinado, parecido a lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 27, donde dice 70 semanas están determinadas, La palabra determinada en el hebreo que usa Daniel
es una palabra que significa cortada en pedazos o metida en el tiempo. O sea, es un espacio de tiempo metido en el otro. O sea, es la eternidad interrumpiendo el presente. O sea, hay una eternidad interrumpiendo el presente. Por eso hoy, cuando vemos las señales que estamos viendo, las señales de los últimos tiempos, podemos decir que Dios interrumpió el tiempo normal. Empezó normal el 2019, 2020, todo estaba muy bien, pero después de esto, oh Rama Shima, Dios metió su tiempo en el tiempo del 2020. Y ahora Dios está interrumpiendo el tiempo del cual estamos viviendo, porque todo iba bien, todo iba bien. El 2020, enero, empezó bien, veíamos ese virus en China y decíamos, eso queda por allá lejos. Pero ahora eso nos toca a nosotros. Entonces Dios interrumpió el tiempo de las naciones, el tiempo de las fábricas, de las empresas, de los gobiernos, todos los planes que habían, todos los proyectos que habían se fueron al piso porque Dios metió un kairos. Y ese kairos tiene que ver con el Apocalipsis. Entonces el versículo 3 dice, porque el tiempo está cerca. La traducción sería, porque la época determinada del kairos, en la eternidad de Dios, va a interrumpir el presente que estamos viviendo. Ahora, entonces, Dios está deseoso de manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben pasar pronto. Ese es el kairos. Mire lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a mirar un poquito detrás. Tome su Biblia, por favor, ayúdeme allí. Segunda de Pedro. En el capítulo número 3. En el capítulo 3, en el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos dicen, el Señor se demora. Es que mire, desde que están predicando los cristianos que Cristo viene y no ha venido. Bueno, aquí está la respuesta. El Señor no retarda su promesa, sino, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ahí mismo en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el fin de la humanidad. Ese es el fin y es el propósito del cual Dios quiere enseñarnos, para que nosotros estemos advertidos y estemos listos para el día del Señor. Por eso cuando hablamos del día del Señor tenemos que hablar entonces la palabra pronto que usa el apóstol Pedro, significa entonces que es algo rápido, pero que va a interrumpir también el tiempo. Ahora dice en el capítulo de Oseas, Amós 3.7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, ¿cuándo y por qué tenemos que entender esto? Porque mire lo que dice Daniel. O sea, Daniel, aquí está el libro de Daniel. Quiero que lo miremos un poquito aquí. Daniel capítulo 2, verso 28, dice lo siguiente. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios que el rey demanda. Ni sabios, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aleluya. Entonces la revelación del Apocalipsis es solamente recibida y es dada a los hombres de Dios que entran en el secreto de la revelación. Dice: porque hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, aleluya, que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora, ese Dios en los cielos es el que tú y yo tenemos que buscar para que nos revele los tiempos que han de suceder pronto. Ahora, lo mismo pasó con Jesús. Mire lo que dice Jesús. Estoy hablando de los misterios de Dios, de cómo este misterio es revelado para nosotros. Mire lo que dice Jesús, y lo dice en el Evangelio según San Mateo. Ustedes, los que están tomando nota, pueden ir allí a Mateo. Mateo capítulo número 11. En el verso número 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios
y entendidos y las revelates a los niños. Ahora, yo no sé cuántos niños hay allí que dicen, Padre, yo tengo el corazón de niño y yo necesito que tú me reveles tu palabra. Dios tiene la revelación para los que tienen. Ahora, ¿por qué dice la palabra? Jesús dice que le revelaste los secretos a los niños. ¿Por qué? Porque la palabra niños allí, lo que significa es, Dios le revela el secreto a la gente que tiene un corazón enseñable. O sea, hay gente que cree que lo sabe todo. Y son gente que se ufanan diciendo, yo tengo el título de teología, estudié el seminario, yo conozco, yo. Pero Dios no está hablando de ese tipo de personas. Está hablando de gente que tiene un corazón enseñable. Cuando tú tienes un corazón abierto a aprender de otros siervos de Dios, entonces Dios dice, ese es un niño que yo quiero instruir. Dice la Biblia, lo voy a leer, dice, Padre del cielo y de la tierra, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelates a los niños. Ahora miren lo que dice Lucas capítulo 8, el Evangelio según San Lucas capítulo 8, en el versículo 10, dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso es que hay gente que lee la Biblia y cuando empieza a leer el Apocalipsis, parece que estuviera leyendo un jeroglífico. Y entonces le dicen, pastor, yo leo el Apocalipsis, no lo entiendo, me da mucho miedo y no entiendo. Bueno, no lo entiendes, si no tienes a Cristo en el corazón, no lo vas a entender, porque el libro de Apocalipsis es dado por revelación del Espíritu. El que ilumina la palabra es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos enseña y nos capacita acerca de cómo podemos movernos en esa dimensión del reino de Dios. Amén. Así que estamos hoy compartiendo Apocalipsis, estamos hoy hablando acerca de lo que Dios tiene para nosotros y del poder de la palabra de Dios. Y vamos a entender poco a poco, quiero meterlos en la idea del libro, pero quiero ubicarlos en el texto. Me gusta mucho poder ubicar usted en el texto y poder usted, que usted tome el espíritu de la palabra para que usted pueda enseñarlo a otros. Porque una cosa son las ideas de la gente, otra cosa es lo que la palabra tiene para nosotros. Aleluya. Ok, estoy aquí. Gilbert dice, una pregunta, amado. El Apocalipsis habla de la mujer escarlata. ¿Qué es? Vamos a llegar más adelante allá, pero te quiero adelantar un poco. Dice la Biblia que esa mujer tuvo un hijo varón que huyó al desierto. Y esa mujer estaba rodeada por dos estrellas. Esa mujer es Israel. Israel tiene dos estrellas al lado que son los dos hijos de Jacob y dio a luz un hijo varón que es Jesucristo. Algunas teologías católicas dicen que es la Virgen de la Concepción. Pero en ningún momento habla de la Virgen de la Concepción. Ellos lo toman así porque ellos acomodan y tratan de desviar el texto bíblico. Pero cuando usted mira con cuidado, va a descubrir que es Israel. Israel después tuvo que huir porque fue sacado de su ciudad por Tito, el emperador Tito, y tuvo que huir cuando dio a luz el hijo varón. El hijo varón fue dado por Israel y fue rodeado por dos estrellas que son los 12 hijos de Jacob. Y eso lo podemos ver en Génesis, cuando José tuvo un sueño y José dice, soñé que me adoraban dos estrellas, el sol y la luna. Allí José define a los hijos de Jacob como estrellas. Voy a pedir a mi esposa que me pase por allí para secarme un poco. Estoy sudando, que tremendo. Estamos en Puerto Carreño, una ciudad llena de puro calor. Así que, hermano, gracias, mi amor. Estamos aquí juntos en familia, compartiendo. Mire, esto es lo bueno de estar juntos aquí, que podemos aquí hacer hoy este video desde la habitación de la casa y poder compartir un espacio con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Quiero orar por la mamita de mi hermana Melania también. Al final voy a orar por ella. Estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a hacer cosas poderosas, que es el tiempo de Dios, el tiempo donde la gloria de Dios va a hacer grandes cosas sobre su vida y sobre su familia. Así que es el tiempo maravilloso del Señor donde Dios va a hacer cosas grandes. Así que, hermanos, comparta con alguien este video, este tiempo de compartir, porque vamos a soltar palabras acerca de Apocalipsis. Entonces, ya entendemos por qué el misterio para la iglesia, ya entendemos por qué Dios revela el misterio de sus santos, entendemos por qué esta respuesta de Apocalipsis para nosotros. Por eso el mundo no la puede entender. O sea, usted le lee a la gente el Apocalipsis y la gente dice, no, yo no entiendo. Cuando empieza a hablar de los cuernos, de los caballos, de los cuatro jinetes, del ay, de los truenos, que lo vamos a tocar más adelante, pero quiero ir poco a poco para que usted pueda estar en el contexto del libro. Porque si usted no está en el contexto del libro y yo le voy a soltar algo, se lo voy a colocar en una dispensación diferente. Le puedo colocar un ay en un tiempo que no va de acuerdo a la dispensación. Entonces yo tengo que ubicarlo a usted en el texto como pastor y como maestro responsable de lo que estoy enseñando. Tengo que ubicarlo en el texto para que usted no tenga una idea fuera del texto y cuando escucha algo por allí que le contaron, que le dijeron, usted no diga, ay, me parece. No. Usted ahora está recibiendo la doctrina de la palabra de Dios como debe ser interpretada de la manera correcta. Por eso yo les pido que tengan un poquito de paciencia. Los que quieren
escuchar acerca de China, de Rusia, que más adelante lo vamos a hablar. Téngame paciencia un poquito porque quiero ubicarlos, quiero ir dándole como cuando uno va a hacer una comida y tiene que ir licuando bien lo que vamos a hacer. Amén. Así que hermano, Jaime, te bendigo. Un abrazo para ti, Doris, Gilbert, Jorge Luis, todos los que están conectados. Quiero saber desde dónde me escuchan, quiero saber cuántos están conectados, si están en familia, si estamos allí reunidos en familia, en las casas de reino. Les bendigo en el nombre del Señor. Que los cielos se van a abrir esta mañana para usted. Así que entonces, ¿para quién es el mensaje? Este mensaje no es para el mundo. No es un mensaje para la gente que no conoce al Señor, aunque ellos lo pueden escuchar y aunque ellos están interesados. Pero este mensaje definitivamente es para la iglesia de Asia. Para la iglesia de Asia. Y esa iglesia de Asia tiene que ver con nosotros. Porque nosotros, Él dice a las 7 iglesias. Cuando dice las 7 iglesias, ayer enseñé el número 7. El número 7 significa todo, completo o perfecto. O sea, significa que el Apocalipsis es para todas las iglesias. Lo puede ver en el capítulo 1, versículo 4. Dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aleluya. De los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces este mensaje es para las 7 iglesias de Asia. Significa entonces que este mensaje es para nosotros porque el número 7 significa completo o pleno. Estaban 7 iglesias importantes en Asia y el Señor le dice: esta iglesia es para ustedes. Entonces, como es el número 7 significa completo, este mensaje es para nosotros. Por eso cada vez que usted lee las iglesias de Asia, por ejemplo, usted lee Apocalipsis capítulo 2, versículo número 7, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El versículo 11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El versículo 17 dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El versículo 9 dice: oiga lo que el Espíritu. O sea, los mensajes son para la iglesia, porque la iglesia es la que tiene el Espíritu Santo para interpretar la iluminación del texto. Si el libro de Apocalipsis fuera interpretado por un filósofo, por ejemplo, o por un científico, le aseguro que no va a entenderlo igual como lo entiende la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo para entenderlo. Yo no sé cuántos allí tienen el Espíritu Santo. Oh, aleluya, alabe al Señor. Usted que tiene el Espíritu Santo puede decir: tengo la capacidad de entender el Apocalipsis, aunque no sea profesor, aunque no haya estudiado griego, aunque no haya estudiado arameo, aunque no haya estudiado hebreo. Si tengo el Espíritu Santo, puedo entender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro de revelación de misterios, y los misterios les he dado a conocer a los hijos. Por eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a los santos. ¡Aleluya! Ese misterio es Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Ese misterio en usted se llama Cristo. Por eso tiene el Espíritu de Dios. Y como tiene el Espíritu de Dios, puede decir: entiendo el Apocalipsis, porque entiendo los misterios, porque soy un niño, porque soy un hijo, porque tengo un corazón enseñable, porque soy parte de la iglesia de Asia, porque esa iglesia es la unidad de todas las iglesias. El número 7 significa que es la plenitud de las iglesias. Por eso entonces usted puede tener confianza que para usted es el Apocalipsis. Diga conmigo: para mí es la revelación del Apocalipsis. Dígalo conmigo: para mí es la revelación del Apocalipsis. Comparta con alguien el video, que alguien necesita aprender la palabra del Señor. Entonces, el tema de este mensaje del Apocalipsis, la persona y la obra de Cristo, su tarea a nosotros tiene que ver con que Él nos lavó. Aleluya. Nos lavó. Él nos limpió. Él nos hizo libre, Él nos transformó, Él nos santificó. Porque miren lo que dice el capítulo 1, versículo 5, dice, estoy leyendo el capítulo 1, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, su tarea en el pasado fue redimirnos.
Él dice que nos lavó de una vez para siempre. Esa fue su tarea en el pasado. Ahora su tarea en el presente es santificarnos. Por eso yo soy más santo hoy que ayer. Diga conmigo, hoy soy más santo que ayer. Hoy soy más santo que ayer. O sea, hoy yo no soy lo que era, pero tampoco soy lo que seré. Estoy en un proceso de santificación. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo vuelvo a leer, dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Él nos redimió con su sangre y dice, y nos hizo reyes. Aleluya. Usted es un rey, un sacerdote. Y dice, para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, su tarea en el pasado fue redimirnos. Esa redención dice que Él nos continúa amando. Por eso Juan dice que la sangre de Cristo nos limpia. Y cuando el apóstol Juan dice en su carta que nos limpia, está hablando de un verbo presente continuo. Ese presente continuo está diciendo que el acto de la sangre de Cristo nos limpia todos los días. Entonces Él está diciendo, en el pasado te redimí, te lavé con mi sangre, te santifico hoy, todos los días te sigo lavando con mi sangre, y en el futuro te voy a glorificar. Porque dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si usted quiere mirar un poco más sobre esto, tiene que mirar Daniel. Daniel capítulo 7. Mire por favor Daniel capítulo 7. En el verso número 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel lo vio antes que Cristo naciera, vio su venida. Ay, santo Dios. Por eso le decía ayer que Apocalipsis trabaja de la mano de Daniel. Por eso cuando estamos en Apocalipsis tenemos que ir a Daniel para que usted vea. Lea conmigo Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Voy a esperar que alguien tenga alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, yo quiero poder responderle en el nombre del Señor. Ahora mire, compare también Mateo 24. Mateo 24 acerca del Hijo del Hombre. Y mire lo que dice Mateo capítulo 24. Quiero que mire con cuidado lo que Mateo nos habla en el capítulo 24, en el versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Dirá, pero qué felicidad para nosotros, porque entonces la gente dirá, sí, era verdad lo que predicaban los cristianos. Era verdad lo que esa gente del reino predicaban. Era verdad lo que esa gente del reino nos decía. Era verdad lo que esos cristianos les enseñaban. Era verdad lo que los pastores decían. Y dice la Biblia que lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora mira lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, en el versículo 9, el escritor Lucas dice lo siguiente. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube por nosotros, y que iba a pisar la cabeza de Satanás. La Biblia en Salmos profetizó que Jesús vendría, y profetizó también David, y profetizó Isaías, que nacería de una virgen. En Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, dice, nacerá Emmanuel, y príncipe de paz. Y habla acerca del nacimiento. Isaías capítulo 9 también habla que del tronco de Isaí, o sea, de la tribu de Judá, iba a nacer el Hijo de Dios. También la Biblia profetizó que iba a morir. Isaías 53 dice que iba a ser traspasado y que por sus llagas íbamos a ser curados. Escuche bien lo que estoy diciendo. Profetizaron que nacería de una virgen. Profetizaron 600 años antes que nacería de la tribu de Judá. Profetizaron que sería del linaje de David. Profetizaron aún que sus huesos no iban a ser cortados en la cruz. Profetizaron que resucitaría el tercer día. Profetizaron que Judas iba a ahorcar. Profetizaron que un rico iba a prestar la sepultura. 70 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Escucha esto. Todas esas profecías se cumplieron. Jesús dijo que nacería y nació. Jesús dijo que nacería de la tribu de Judá y vino de la tribu de Judá. Que sería del linaje de David y vino de la tribu de David. Que nacería de una virgen y vino de la virgen. Profetizó que iría al cielo.
Profetizó que el poder de sanar estaría sobre nosotros. Y profetizó que vendría. Ahora, escuche bien. Escuche bien. Escúcheme esto. Si él cumplió con nacer de una virgen, con venir de la tribu de Judá, con venir de la linaje de David, si él cumplió todas las profecías que se dijeron de él 600 años antes, ¿cómo usted no puede creer que se va a cumplir la venida del Señor? Él no ha fallado nunca. Todas las profecías que ha dicho la Biblia se han cumplido. Por eso no va a fallar con lo que dijo que vendría otra vez. ¿Cuántas generaciones pasaron desde Adán hasta que Jesús naciera? ¿Cuántas generaciones pasaron desde Isaías hasta que muriera en la cruz? Pero todas se cumplieron. Isaías lo profetizó 600 años antes que Jesús naciera. Daniel lo profetizó. Y si se cumplieron las profecías de acuerdo al nacimiento de Jesús, también se va a cumplir la profecía que dice que Él vendrá otra vez. Así que no tenga duda que el Señor vendrá por su pueblo. Entonces algunos lo tienen por tardanza, pero recuerde que Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Entonces, la doxología del mensaje lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esta es una de las 4 doxologías que están en el libro. El libro tiene 4 doxas. Estas 4 doxas, que son saludos y que son declaraciones proféticas para nosotros, están en Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 4 doxas. Escúcheme las 4 doxas. La primera doxa está en el 1.6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La otra doxa está en el 4.11. El 4.11, por aquí el 4.11 dice: el Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Esa es la cuarta doxa. La segunda doxa. La tercera doxa está en el 5.13, que dice: todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la quinta doxa está en el capítulo 7, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Lo miraron rápidamente. Yo sé que le he dado muchos versículos bíblicos, pero a usted le queda grabado el mensaje y puede volverlo a escuchar. En el capítulo 7, en el versículo 12, está la cuarta doxa. Diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que hay alguna pregunta. No, pero los videos se van a editar para... Ok, vamos a editar los videos, como dice mi esposa, y lo vamos a colocar en YouTube para que usted en cualquier momento que quiera consultar algo de lo que hemos enseñado hoy, usted pueda tenerlo y pueda también consultarlo. Y al final de este periodo de Apocalipsis le voy a dar a usted un diploma, si usted está allí, acerca de este estudio de Apocalipsis. Entonces, si usted se inscribe y usted lo ve todo completo, le voy a hacer algunas preguntas y usted tiene que pasar ese examen y yo le voy a hacer llegar a su casa un diploma dado por nuestro ministerio de que usted estudió con nosotros el libro de Apocalipsis. Así que eso es poderoso y una buena noticia para nuestros líderes que están en la casa y para los hermanos que vayan a escuchar y ver este video en el futuro también. Así que le bendecimos en el nombre del Señor. Yo quiero que usted pueda enviar sus preguntas en este momento, porque estamos estudiando Apocalipsis. Mire, no hemos pasado el capítulo 1 todavía. Y usted dirá: ¿por qué tan lento, pastor? Pues porque yo no quiero soltarle a usted algo que usted no entienda dónde está ubicado. Tiene que ubicarse en el texto, porque si no le ubico texto con texto, le voy a predicar un pretexto. Necesito que usted se ubique en el texto para que usted entienda lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, ¿dónde fue dado este mensaje? ¿En qué parte? Fue dado en la isla de Patmos. Aquí en el versículo 9 dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, su hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan estaba preso en la isla de Patmos, no porque pasaba viendo Netflix ni YouTube. Él estaba preso porque él causa el evangelio de Cristo. Así que él estaba preso por la persecución de los cristianos. Este emperador lo colocó preso, se cree que fue el emperador Nerón, lo colocó preso en la isla de Patmos, y esa isla era como antiguamente aquí en Colombia había una isla que metían presos, se llamaba la isla de Gorgona. Bueno, ellos colocaban estos presos en la isla de Patmos para que no pudieran escaparse. Así que a Juan lo colocaron en esta presa donde colocaban los terroristas más grandes de la época, donde colocaban la gente más mala de la época, y ahí colocaron el apóstol Juan. Él estaba allí preso y ahí recibió la revelación. O sea,
No todas las veces, y escúchame esta revelación, no todas las veces que Dios nos mete en la cárcel o nos mete en una casa en cuarentena es para que suframos. Nos mete en cuarentena para que recibamos revelación. A Juan lo metieron preso y estaba en una cárcel y no podía salir de esa cárcel. Pero en ese momento de estar preso era para que recibiera la revelación. Ahora que usted está en su casa y que tiene casa por cárcel sin haber hecho un delito, es para que usted reciba la revelación. De otra manera no hubiésemos podido estudiar el Apocalipsis como lo estamos estudiando ahora. Alguien tiene que decir amén a eso, alguien tiene que recibir la gloria a Dios. Amén. Entonces Juan dice, Juan explica aquí que por qué estaba en la isla de Patmos. Esto fue dado en el año 86 al 96, más o menos del año 86 al 96 después de Cristo. Juan fue colocado en la isla de Patmos y él estaba, esa isla queda más o menos a unas 10 millas de la playa, realmente estaba lejos y fue enviado allí por el emperador Domiciano. Se cree que Domiciano envió a Juan a esa isla por causa del evangelio. Recuerden ustedes que la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada, estaban siendo probados hasta el final. Y entonces Dios permitió este encarcelamiento de Juan para traer revelación. Ahora escuche bien, Juan fue el único apóstol que no murió por el martirio. Todos los demás apóstoles murieron decapitados, quemados en fuego. Algunos como Judas Tadeo murió en la India quemado en aceite. Otros despellejados, otros creen que estuvo en América. Bueno, hay diferentes teorías acerca de donde estuvieron los apóstoles, pero todos murieron, menos Juan. Porque el Señor le dice a Juan, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y la gente pensaba que Juan no iba a morir nunca. Porque el Señor le dijo a Juan, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Cuando iba Juan con Pedro caminando por la orilla de la playa, y Pedro le dijo, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿qué de qué? ¿Qué de ti? Yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y Pedro pensó, y todo el mundo pensó que era que Juan no iba a morir nunca, hasta que viniera Cristo. Pero realmente lo que Jesús le estaba diciendo era, yo quiero que él se quede hasta que yo venga a revelarle el Apocalipsis. Y así que Juan, después de la revelación del Apocalipsis, él sale, dicen los historiadores, Flavio Josefo, que es un historiador de la época, y también Tertuliano y otros más, que estaban en la época del siglo I, que Juan después fue liberado y él pudo ir a predicar a la iglesia y que lo llevaban cargado. Lo cargaba en una silla anciana, ya no podía caminar y él podía ministrar a otros. En una ocasión dice que lo colocaron a los pies de la diosa Diana y él colocó las manos sobre la estatua de Diana, de Artemisa, de Astarot, y cuando colocó las manos sobre ella, el ídolo hecho de piedra explotó a causa de la unción del profeta, del apóstol Juan. Así que Juan lo cargaban como una reliquia porque realmente él murió de viejo, no por el martirio, a causa de la bendición que Jesús dio sobre él. Entonces, mis amados, los cristianos, como no participaban en la adoración de los dioses del panteón romano, eran perseguidos por el imperio romano. Ellos tenían muchos dioses. Ustedes tenían Artemisa, Astarot. Artemisa es la misma que usan para representar a la Virgen María, es la misma Artemisa. Astarot. Usted mira, vaya a Google y busque fotos de Artemisa, fotos de Astarot y compare las fotos de lo que llaman hoy la Virgen María, que no es la Virgen María. Entonces ellos adoraban a estos dioses y cuando ellos se convierten en el evangelio, al cristianismo, ellos colocan todos los ídolos romanos y los colocan y le colocan nombres bíblicos. Por eso es que nace lo que se llama la Iglesia Católica en el siglo III. La Iglesia Católica nace con Constantino el Grande. Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica y fue uno de los primeros papas. Así que cuando estudiemos más adelante la historicidad de la Iglesia, usted va a encontrar que la Iglesia cristiana primitiva es lo que hoy predicamos como evangelio en el siglo III. Eso nace más adelante cuando veamos la iglesia de Pérgamo. Allí es donde nace la iglesia católica. Pérgamo significa acuerdo de la iglesia con el Estado. La iglesia de Pérgamo es el nacimiento de la iglesia católica. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al estudio de las 7 iglesias. Entonces, el imperio romano atacaba por razones políticas, por razones económicas, porque ya no conseguían que la gente comprara los templecitos de la diosa Diana, porque se les acabó el negocio. Porque cuando la iglesia de Cristo llega a un lugar, al diablo se le acaba el negocio. Se le acaba el negocio de los brujos, se le acaba el negocio de los hechiceros, se le acaba el negocio de los magos. Cuando la iglesia de Cristo llega a un lugar, se le acaba el negocio al diablo. Y por eso el imperio romano estaba enfurecido. Primero por la parte política, porque estaban cayendo políticamente. Atacaron a los cristianos por eso. Y segundo, por todo lo que tiene que ver con el poder político. Y tercero, problemas morales. ¿Por qué problemas morales? Porque la iglesia cristiana atacaba la inmoralidad sexual. Por ejemplo, usted va a Calígula. Calígula mató a su hermana, se acostó con la hermana, mató a la mamá. Esos aberrantes, el homosexualismo, el lesbianismo,
la zoofilia, que era parte del Imperio Romano, la iglesia cristiana los atacaba y se sentían ellos odiando a la iglesia, como hoy día. Hoy día no se puede hablar sobre estos temas porque nos atacan el grupo LGTBIQ, HBZWXLYMN, se han creado 100 y pico de sexos. Entonces la iglesia primitiva era atacada por lo mismo. Recuerden ustedes, a unos atrás salieron las chicas de verde diciendo, y la culpa no fue tuya, ni la que estaba, ni cómo vestía, y la culpa es del gobierno, y pedían el aborto. En todo el mundo estaban pidiendo matar a los niños. Ahora que llegó la muerte, el COVID no mata niños, excepto unos 2 o 3 niños. Y ahora, ¿por qué no salen a gritar que también se mueran? O sea, las mismas que pedían el aborto y la muerte son los que han traído juicio a la tierra por causa de los vejámenes y del pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que trae consecuencia a los juicios de Dios. Por eso Dios está enfurecido cuando la gente clama muerte, cuando la gente clama aborto, cuando la gente clama todas esas cosas diabólicas, el acto sexual hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso desata la furia de Dios, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que esto fue lo que el apóstol Pablo y lo que la iglesia primitiva hacía, que desató la ira del Imperio Romano. El Imperio Romano se puso bravo porque la política de ellos estaba cayendo, número 1. Número 2, la economía estaba cayendo porque la gente no estaba comprando imágenes. Y número 3, porque la iglesia golpeaba el poder. Dice, la mujer debe dejarse crecer el cabello, y lo hace exactamente porque las cristianas que se convertían, que venían calvas, salían a la calle con sus esposos, y entonces la gente le decía, señorita, señorita, ¿cuánto vale un momento con usted? Y el apóstol, para que no las confundiera, les dijo, entonces usen un velo a causa de esto, por causa de que en las corintias las prostitutas tenían en la cabeza sin cabello, y en lugar de cabello tenían que usar el velo mientras le salía el cabello. Eso es lo que el apóstol habla. Entonces, todos estos vejámenes de Roma que llegaron al Imperio Romano, que tienen que ver con cosas sexuales, satanismo, brujería, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia, necrofilia, sexo con los muertos. Esto era atacado por la iglesia, y el emperador Domiciano y los emperadores se colocaron todos en contra de la iglesia de Cristo para atacarlo, y por esa causa el apóstol Pablo fue a la cárcel y lo llevaron a la isla de Patmos en Roma. Así que, hermanos, el último mensaje que Jesús está diciendo es entonces lo siguiente. Dice, capítulo número 10, capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu, yo estaba en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, porque si usted está en cuarentena, lo que el Señor quiere es que usted esté en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Escúcheme esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. La palabra domingo viene del latín dominus, que significa Señor. Dominus. Los cristianos no se reunían el sábado, se reunían el domingo. La iglesia primitiva se reunía el domingo y los judíos se reunían el Shabbat. Si usted hoy día hay doctrinas que quieren hacer reunión el Shabbat, como los adventistas. Bueno, la iglesia primitiva se reunía el domingo. Juan recibió la revelación el día del Señor, que es domingo. Escúcheme esto. Versículo 10, capítulo 1 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué el domingo se llama el día del Señor? Porque fue el día que Cristo salió de la tumba. Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. El original domingo es Dominus. Y Dominus significa Señor. Así que él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Dominus, en el día domingo del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y él describe al Señor de la siguiente manera. Él dice, tiene 7 estrellas y 7 candeleros. Número 2, vestía una ropa que le llega hasta los pies. Número 3, estaba ceñido del pecho un cinto de oro. Número 4, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve, como la lana y como la nieve. Número 5, sus ojos eran como llama de fuego. Número 6, sus pies eran como bronce bruñido. Número 7, su voz como estruendo de muchas aguas. Número 8, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Número 9, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, si alguien te dice que tiene un dibujo de Jesús, una fotografía de Jesús como es ahora, tiene que dibujarlo como se le presentó a Juan, porque fue el último apóstol que vio a Jesús en vivo y en directo. El último apóstol que vio a Jesús en vivo y en directo fue Juan el apóstol. Y dice que Jesús se le presentó de la siguiente manera. Dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, versículo 12,
Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Y escribe las cosas que has visto y las que ves, y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí. Dice, ¿el día sábado no es el día de reposo? El día sábado es el día de reposo para los judíos. Fue dado para ellos, como señala el judaísmo. Recuerden ustedes que Cristo vino, y dice la Biblia que ellos odiaron a Jesús porque Cristo quebrantó el sábado, sanando y haciendo obras en el sábado. Así que nosotros como creyentes no adoramos un día. Ahora Jesús es nuestro Shabbat. Jesús dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Nuestro descanso es Jesucristo. Jesús es nuestro Shabbat. Ahora, la iglesia primitiva, desde Juan, los apóstoles, todos se reunieron el día domingo. Es más, mire conmigo, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos, solamente para dar un vistazo, no es parte del tema, pero más adelante les puedo hablar un poquito sobre esto. El libro de Hechos dice que en el primer día de la semana, y aquí en el libro de Juan, capítulo 20, libro de Juan, capítulo 20, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y Jesús, dice la Biblia, que ya había resucitado. O sea, Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. Porque Él pasó 3 días en la tumba. Él pasó en la tumba el día de reposo y resucitó el primer día de la semana. Nosotros los que nos el primer día porque celebramos la resurrección, no la muerte. La muerte estaba en el Shabbat, pero ahora estamos en resurrección. Ahora Gálatas dice que no nos juzguen por día de reposo, por luna nueva. Nosotros no celebramos un día. Por eso nos reunimos el domingo. Ahora, realmente no es el domingo, realmente es Cristo el que vale. Cristo está por encima del lunes, del martes, del miércoles, del jueves. Cualquier día es bueno para adorar a Dios. Aleluya. Quiero bendecir los hermanos que están conectados en esta hora. Vivi Restrepo, Michelle Jiménez, Juan Andrés, Teodomila Hernández, los hermanos en Primavera Echada, los hermanos Gerson. Un abrazo, Gerson. Después del servicio quiero que me eche la llamadita, Gerson. Quiero bendecirte, quiero conversar contigo. Los pastores de la misión, ahí está el pastor Jorge conectado. Los pastores que están conectados allá en Montería, los hermanos que están conectados en este momento aquí en Puerto Carreño, los saludo de una manera poderosa. Hoy estamos estudiando Apocalipsis y estamos estudiando el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo se manifestó el Señor? Dice que cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Recuerden ustedes, hermanos, que Juan estaba acostumbrado a ver a Jesús y lo conocía mejor que nosotros, porque Juan es llamado el discípulo amado. Cuando Jesús predicaba en la tierra y estaba en sus días de los 3 años de predicación, Juan se le recostaba en el pecho y conocía el latir del Señor. Pero ahora, cuando Juan ve la visión del Hijo del Hombre, Juan dice que vio uno semejante. Uno semejante. O sea, Juan no entiende. Realmente está impactado el cambio de Jesús, porque este Jesús que ve es el Cristo glorificado. Él había conocido al Cristo de Nazaret, él había visto al resucitado, pero ahora vio al glorificado. Aleluya. Quiero que sepa que este glorificado es el que ven los demonios cuando reprendemos en el nombre de Jesús. Cuando decimos fuera en el nombre de Jesús, los demonios ven al Cristo de Apocalipsis. Sus ojos son como llama de fuego. De su boca sale una espada aguda. Sus pies como bronce bruñido. Su rostro como el sol. Por eso los demonios huyen. Porque ahora este Jesús es el Jesús glorificado de la Biblia. Él ha sido glorificado. Por eso cuando los demonios ven a Jesús ahora, ven al Cristo glorificado. Juan conoció las 3 fases de Cristo. Juan conoció al Cristo de Nazaret, conoció al Cristo resucitado, pero ahora conoció al Cristo glorificado. Es el que tú y yo tenemos ahora y que podemos servirle. Yo quiero que oremos en esta noche, que en esta mañana. Quiero bendecir tu vida. Mañana voy a continuar enseñando las 7 iglesias del Apocalipsis, del capítulo 2
de Apocalipsis. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene preguntas ahora? Quiero orar con usted si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda. Mañana voy a seguir enseñando la iglesia de Éfeso. ¿Qué significa, qué etapa la iglesia de Éfeso? Para poder ir poco a poco enseñando un poco acerca de las iglesias del Apocalipsis. Así que quiero bendecirte. En la noche. Mañana, bueno, ¿esta noche? Mañana en la noche. Mañana en la noche voy a enseñar la iglesia de Éfeso y lo que podamos desarrollar lo más rápido posible para que usted entienda en qué iglesia estamos ahora, en qué etapa de la iglesia estamos ahora, y para que encaje usted las profecías del virus, de la pandemia, del coronavirus, de los terremotos, para que usted pueda entender con claridad lo que quiero enseñar acerca del Apocalipsis. Así que oremos en esta hora. Si tiene alguna petición, ore conmigo. Doña Tania, Samira, Ricardo, te bendigo. Luz de la Vega, te bendigo. Marta Rosa, te bendigo. Margarita Burgo, le bendigo en el nombre del Señor. Los cielos se abran sobre su vida. Comparte este video con alguien.